soy Carmen Teresa Hernández González, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación y miembro de la línea de investigación formación docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. Comparto con ustedes el avance de mi tesis doctoral titulada La otredad de los docentes universitarios desde los entornos virtuales. Tutor, doctor Víctor Díaz Quero. Es importante destacar que en la investigación el objeto de estudio es la otredad de los docentes universitarios. En este contexto, el estudiante representa para los docentes universitarios la otredad desde los entornos virtuales. Es decir, puede haber una relación de reciprocidad con el otro o se muestra un otro que viene cargado de problemas que le van a causar al docente contradicciones acerca de los conocimientos que él posee de cómo debe ser la mediación tecnológica en la práctica docente. Según Aguilar 2015, la otredad también es una fraternidad, es decir, la otredad viene a representar o a responder a la idea de una experiencia relacional con el otro. A continuación, los objetivos de la investigación. El objetivo general, explicar la otredad de los docentes universitarios desde los entornos virtuales en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. Los objetivos específicos: identificar la percepción del docente con relación a la otredad, caracterizar la otredad desde el uso de los entornos virtuales en la práctica de los docentes universitarios y derivar aportes teóricos acerca de la otredad de los docentes universitarios en los entornos virtuales. En cuanto al método, el enfoque epistemológico que se consideró para tratar el objeto de estudio fue el introspectivo vivencial, que según Padrón 2008, más allá de interpretar una realidad externa, el conocimiento es la interpretación tal y cual como se da en la conciencia subjetiva. Y el método se fundamentó en la etnometodología, que de acuerdo a Garfinkel, 1968, los modelos sociales se analizan a partir de las relaciones interactivas y también analiza las acciones de la vida cotidiana de las personas, es decir, de los actores sociales. También se seleccionaron 5 actores docentes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal, para realizar la recabación de la información. Se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento el guión de entrevista semiestructurado. Luego se procedió a analizar dichas entrevistas. En cuanto a los resultados preliminares, se presentan los hallazgos de el primer objetivo específico, los aportes teóricos expuestos y la experiencia de la investigadora que forma parte del escenario de la indagatoria.
con el propósito de comprender los sentidos y las significaciones que los docentes universitarios le otorgan a la otredad desde los entornos virtuales, dentro de la unidad temática percepción, para lo cual se analizaron y se interpretaron los relatos de los actores. Presento los hallazgos a partir del objetivo específico número 1, identificar la percepción de los docentes universitarios con respecto a la otredad. En cuanto a la percepción, Higuera 2015, ella considera que es un proceso constructor que depende de las características del estímulo, de la experiencia sociocultural y afectiva del sujeto perceptor. También la percepción conlleva a que la persona sea sensible y esté consciente al momento de relacionarse que el otro es igual de importante que el yo. También la percepción permite que se pueda tener una impresión del otro que posibilite la comprensión de su conducta y se logre la interacción. En la unidad temática percepción se va a revelar a partir de las dimensiones perceptor, objetivo y contexto. En relación a la dimensión perceptor, el encuentro del docente universitario con el otro se da a partir de la valoración de la diferencia del ser. Según Alarcón 2013, la experiencia relacional permite que se reconozca el auténtico valor que posee la mismidad y la otredad, porque se fortalecen en sus diferencias. De acuerdo a los relatos dados por los actores, el docente universitario percibe a la otredad desde la diversidad, porque lo reconoce como un ser humano diferente que debe ser valorado, el cual posee características particulares, afectivas, cognitivas, que lo hacen un ser integral. De la precisión conceptual surgen las tipologías. De estas tipologías se elabora el concepto integrador. La otredad implica el encuentro y la comprensión de la diversidad humana en su totalidad. En cuanto a la dimensión objetivo, se percibe al otro a partir de la disposición que se tiene para aproximarse a los otros. Según Arias 2006, cuando el objeto de la percepción es una persona, el estímulo perceptivo influye en la impresión que el perceptor se hace del otro. En cuanto a los relatos dados por los actores, se puede decir que el docente percibe al otro a partir de la disposición que tienen para interactuar con los otros en los entornos virtuales. También el docente los reconoce como humanos y comparte con ellos dentro de los entornos virtuales. Desde estas concepciones surgen las tipologías, y a partir de estas tipologías se elabora el concepto integrador,
la otredad representa la auténtica expresión de la existencia del humano y de la trascendencia del ser. En la dimensión contexto, el encuentro del docente con la otredad desde los entornos virtuales se lleva a cabo a partir de basada en la cercanía, una cercanía que resulta verdaderamente trascendental porque va más allá de la proximidad para acoger al otro como un ser humano. De acuerdo a Bautista, Forest y Forest 2006, en el entorno virtual la comunicación puede llegar a ser una experiencia donde haya expresividad, donde hay calidez, donde hay unión, y lo más importante de la comunicación es que haya o exista la voluntad del participante. También se puede llegar a tener en un segundo plano la presencia física, o sea que queda a un lado y resalta más la experiencia que vive tanto el docente como el estudiante dentro del entorno virtual. En cuanto a los relatos dados por los actores, el docente universitario percibe al otro, o es decir, percibe a la otredad desde la relación con el respeto, la comprensión, la aproximación. Es decir, el docente ve al otro desde la complejidad como persona. De las precisiones conceptuales surgen las tipologías y de estas tipologías se elabora el concepto integrador. La otredad es valorar y comprender la identidad de la persona desde la diversidad. Por lo tanto, las tipologías que surgieron como elaboraciones conceptuales revelaron la percepción del docente con respecto a la otredad desde la diversidad, lo cual evidencia la apertura del ser en el otro, desde el entendimiento y la comprensión. Gracias por su atención. Saludos tengan todos ustedes, asistentes a este evento. Les habla Miguel Ángel Macías Bayona y les presento a continuación el avance de mi tesis doctoral, Formación docente sobre la cultura de la vida, tutoriado por el doctor Adrián Filiberto Contreras Colmenares. Mi objeto de estudio tiene que ver con la vida. De acuerdo a Cortés, la vida es la función del pensamiento. En efecto, solo puede aprehenderse de modo natural en su conexión con el sistema o la estructura de todas las funciones de la vida. Dilthey nos dice que dentro del mundo propiamente humano, lo que comprende el hombre son manifestaciones de vida. Por tanto, es importante que se fomente el valor de la vida misma de acuerdo o guiado a través de la educación. Y esta formación docente sobre la cultura de la vida se ha de dar desde la formación inicial y desde una formación permanente. Es así que la realidad que tiene esta disertación es una realidad compleja. Se pretende dar explicación de lo que es la cultura de la vida y se hace con la finalidad de realizar una aproximación teórica donde se constituye como realidad dinámica entre los actores del proceso educativo y se configura como una realidad plural. Todo esto nos lleva a unos objetivos de investigación. El objetivo abarcador, que es explicar cómo se fomenta la formación sobre la cultura de la vida en los docentes del OPEL y MPM de la Extensión San Cristóbal en el estado Táchira, Venezuela.
y cuyos objetivos concretos son, el primero, indagar acerca del tipo de formación que requieren los docentes universitarios para el fomento de la vida. El segundo, determinar los fundamentos que sobre la cultura de la vida tienen los docentes. Y el tercero, analizar el proceso formativo permanente que tienen los docentes en relación con el fomento de la cultura de la vida. Tenemos así el método de investigación que he realizado en esta tesis doctoral, cuya disquisición hermenéutica se hace mediante el proceso gradacional de realización de la teorización. Los actores, 5 docentes de la UPEL y MPM de la Extensión San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. La técnica e instrumento de una entrevista con un guión de entrevista semiestructurado. Todo esto guiado desde el paradigma interpretativo fenomenológico, con una realidad dinámica, múltiple y holística, con un enfoque vivencialista, experiencialista, guiado propiamente desde el método fenomenológico y con una orientación cualitativa. Los resultados preliminares tenemos en una unidad temática que es formación docente. En esta unidad temática tenemos un cúmulo de experiencias propiamente educativas que van desde las prácticas que se realizan con el estudiantado hasta la indagación y producción intelectual que se reflexiona de dicha práctica. Por esto, Invernon nos dice que para cambiar la educación se cambia al profesorado, a los docentes, y el contexto donde trabaja, tal como la escuela, el territorio y la comunidad. De esto surgieron 5 categorías emergentes, preliminares, el cual son sistema de organización universitaria, proceso formativo pedagógico del docente humanista, mejoramiento cultural de la educación, actitud del docente universitario y criterio de transformación profesional, cuyas categorías a dar cuenta en el día de hoy son las 2 primeras. En cuanto a la primera categoría emergente, sistema de organización universitaria, que es el papel que tiene el sistema de organización que lidera la universidad, los informantes clave nos dieron varias pistas para poder recoger dicha información, en donde la universidad tiene cercanía con el estudiantado, siendo un actor fundamental en el proceso de formación. Los informantes manifiestan que esta es una universidad para los maestros y de los maestros, y que las autoridades o los directores de cada institución marcan, dejan su huella, dejan su impronta para cada uno de los aprendices que están dentro de la universidad. Ante esto, el Reglamento General de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador nos dice que, en su artículo 6, la universidad imparte una educación orientada a la formación de competentes profesionales de la docencia. Además, el Reglamento del Personal Académico de la UPEL, en el artículo 3, nos dice que formar un docente altamente comprometido con la democracia, la responsabilidad social, la justicia, la paz y la preeminencia de los derechos humanos, capaz de promover los cambios que requiere el sistema educativo. Ante esto, emerge el primer concepto, que es gestión universitaria para la formación y mejoramiento del docente, que es definido como la estructura organizativa de la universidad que permite el efectivo desarrollo de las actividades académicas educativas, tanto a nivel inicial como permanente del docente. Además, en esta categoría emergente, sistema de organización universitaria, se dan otras interpretaciones. En el caso de los informantes, nos dicen que todo el proceso, todo lo que está previsto dentro del propio currículo, tiene que ver precisamente con la formación docente. Además que el sistema de organización para prever esa formación docente está dentro de lo que es la universidad. También tenemos que es fundamental y básico la institución, que la institución esté acorde con esa formación docente. También porque es importante saber qué es lo que pretende para formar, al querer formar precisamente a sus docentes.
Todas estas interpretaciones que tenemos de los informantes clave nos dicen, de acuerdo con el documento base, haciendo un contraste con ello, que el conocimiento se construye sobre la base de experiencias propias que se integran en múltiples realidades de una docencia investigativa y productiva, una investigación como acción humanizadora y una extensión como vía natural para generarlo, desarrollarlo y aplicarlo en la práctica intra y extrauniversitaria con responsabilidad social, al formar un docente con vocación de servicio, digno, responsable, autónomo y con disposición al diálogo. Además, la doctora Fernández nos cuenta que en la UPEL se propicia una verdadera transformación curricular bajo el supuesto de que el currículo se aprende haciendo currículo, es decir, practicando, teorizando y practicando constantemente. De todo lo descrito se desprende un segundo concepto emergente para esta categoría, el cual es transformación identitaria curricular en la UPEL, que es definido como el sentido de pertenencia y cercanía que tienen los docentes con la universidad, comprometidos con la formación del docente desde la aplicación del currículo. Tenemos así también la segunda categoría emergente, proceso formativo pedagógico del docente humanista, que en este caso nos habla de procurar un docente preparado que responda a las demandas actuales desde una visión humana. En este sentido, los informantes clave dicen que responde a la realidad de todos los actores que interactúan en cada uno de los contextos de la universidad. ¿Por qué? Porque teniendo, entre otros, nos dicen que responde a un modelo de formación, el proceso como tal de la universidad. Además de que se da esta formación del hombre, del ser humano, que está dedicado a la docencia. Ante esto, el documento base del currículum nos cuenta que el conocimiento se construye sobre la base de experiencias propias que se integran en múltiples realidades de una docencia investigativa y productiva, una investigación como acción humanizadora y una extensión como vía natural para generarlo, desarrollarlo y aplicarlo. Es por ello que también Calvo nos dice que la importancia de los contextos en los cuales las y los docentes desarrollen su labor y comienzan a formalizarla como posibles espacios de aprendizaje. En toda esta disertación nos sale el concepto emergente número primero del proceso formativo pedagógico del docente humanista, el cual es la formación pedagógica situada. En esta formación pedagógica situada se da una enseñanza inicial y permanente que se imparte sobre la pedagogía del docente desde la perspectiva de los diversos contextos en el que se desarrolla el proceso educativo. De igual manera, los informantes clave en la categoría Sistema de Organización Universitaria nos cuentan que los fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos son el modelo de formación docente que se encuentran en esta universidad. También nos dice que carga no solamente los aspectos sociales, sino también se ve unos aspectos espirituales y una formación filosófica dentro de la universidad. Por lo tanto, uno de los informantes asegura que la cultura de la vida desde esta formación pedagógica está presente en el sistema de la universidad. ¿Y por qué? Es un sujeto docente que forma para la libertad, que forma para la transformación también de ese contexto. Al contrastarlo con el Reglamento General de la UPEL, en el artículo primero, nos dice que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Además, el reglamento del personal académico de la UPEL nos cuenta que formar un docente altamente comprometido con la democracia, la responsabilidad social
la justicia, la paz y la preeminencia de los derechos humanos, capaz de promover los cambios que requiere el sistema educativo a través del ejercicio ético y moral innovador, pertinente y eficaz en sus funciones de docencia, investigación y extensión. De estas consideraciones descritas sale el concepto emergente número 2 de la categoría Proceso Formativo Pedagógico del Docente Humanista, el cual es consideraciones formativas del docente desde la pedagogía humanista, que es definido como los elementos que se han de tener en cuenta para la instrucción del docente inicial y permanente con fundamento pedagógico en el humanismo. De esta manera, a modo de reflexión provisional, tenemos que la formación docente se han descrito dos categorías emergentes. La primera, sistema de organización universitaria, cuyo concepto emergente fue gestión universitaria para la formación y mejoramiento del docente, y un segundo concepto emergente, la transformación identitaria curricular de la OPEL. Como segunda categoría emergente, el proceso formativo pedagógico del docente humanista, cuyo concepto emergente fue formación pedagógica situada y consideraciones formativas del docente desde la pedagogía humanista. Todas estas consideraciones tienen que ver con lo que Karol Wojtyla, conocido como San Juan Pablo II, en el año 95, nos dice que para que juntos podamos ofrecer a este mundo nuevos signos de esperanza, trabajando para que aumenten la justicia y la solidaridad y se afiance una nueva cultura de la vida humana, para la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del amor. Es por ello que desde la formación docente sobre la cultura de la vida permitirá precisamente realizar esta civilización de la verdad y el amor, como lo decía San Juan Pablo II. Muchas gracias por su atención. Buenos días, soy Nelly Maldonado. A continuación presento el avance de mi tesis doctoral, Saberes del docente en la enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria, bajo la tutoría de la doctora Nelcy Carrillo. La ciencia y la tecnología han avanzado rápidamente en comparación con lo que ha acaecido durante el resto de la historia de la humanidad. La ciencia representa la fuente de conocimiento y la tecnología su aplicación práctica de gran utilidad para el ser humano. Ambas son indispensables para el desarrollo económico, ambiental, educativo, cultural y social de todas las comunidades. La ciencia, como conjunto de saberes, ha permitido que el hombre se aproxime al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, en la búsqueda de tomar conciencia sobre la importancia que posee en temas relacionados con la salud, la alimentación, la energía, la preservación del ambiente, el transporte, los medios de comunicación y el desarrollo sostenible. Lo anterior, en suma, conlleva la mejora de la calidad de la vida. Visto así, se entiende lo fundamental de la enseñanza de las ciencias naturales desde las etapas iniciales, en donde los escolares se enfrentarán a propuestas novedosas y trascendentales que le permitirán construir explicaciones adecuadas a sus interrogantes, así como también poder avanzar significativamente a comprender los contenidos relacionados con el mundo natural. A su vez, la sociedad debe estar comprometida con la enseñanza de la ciencia en las escuelas, al tiempo que se propicie la educación científica, vislumbrando por lo tanto una excelente toma de decisiones por parte de quienes guiarán el futuro de la humanidad. Por otra parte, resulta oportuno señalar que la ciencia en un sentido amplio se clasifica en ciencias formales y en ciencias factuales. En estas últimas se incluyen las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de este marco, las ciencias naturales son disciplinas científicas que se encargan de estudiar la naturaleza. En este tenor, Santos 2010 señala lo siguiente: las ciencias naturales están divididas en 4 ramas, que a su vez poseen un estudio específico. Física estudia los cambios de energía de la materia. Química estudia la estructura y composición de la materia. Biología estudia la parte animada de los seres vivos y geología estudia el origen y composición de la Tierra. Ahora bien, en el contexto de educación primaria, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dentro de su Currículum Nacional Bolivariano 2007, no contempla la enseñanza propiamente dicha de las disciplinas mencionadas anteriormente, sino de contenidos relacionados con la exploración del mundo viviente,
que les permita a los estudiantes acercarse al conocimiento científico escolar y alejarse de la memorización de contenidos para una alfabetización científica, en la comprensión de conceptos y en el desarrollo de procedimientos y exploraciones acerca de lo que sucede a su alrededor. Es importante señalar que en la actualidad todavía persiste el predominio del método de enseñanza tradicional, donde preocupa el hecho de considerar a los estudiantes básicamente como receptores, y los docentes se limitan solo a aportar sus saberes sobre cómo enseñar y aprender exclusivamente desde una forma teórica. Dichos saberes fueron construidos probablemente durante su formación académica y experiencial. Dado lo anterior, resulta relevante que el docente reflexione sobre su quehacer educativo y delibere respecto a los diversos saberes que incorpora en su práctica pedagógica. Con respecto al anterior, Tardí 2004 señala lo siguiente: el saber docente se compone de diversos saberes que provienen de diferentes fuentes. Estos saberes son los disciplinarios, los curriculares, los profesionales, incluido lo de la ciencia de la educación y la pedagogía, y los experienciales. Desde esta óptica es menester que los docentes reflexionen acerca de su práctica pedagógica, y desde esta óptica también es importante indagar sobre los saberes que el docente tiene acerca de las ciencias naturales en educación primaria, para teorizar sobre los saberes que el docente incorpora en su práctica pedagógica, especialmente en el proceso complejo y dinámico como lo es la enseñanza de las ciencias naturales en el aula escolar. En esta oportunidad resultó ineludible también indagar sobre los saberes de los docentes en escenarios educativos a distancia, pues se constituyen en un proceso innovador, creativo e investigativo, pues permitió coadyuvar con la continuidad educativa en tiempos de pandemia en el contexto mundial. Desde las perspectivas anteriores y con el deseo de crear una aproximación teórica sobre el objeto de estudio, pues no existe en el contexto donde se desarrolla la indagatoria, surgieron los siguientes objetivos de la investigación. Cabe destacar que para este presente avance solamente se presentan los hallazgos relacionados con el objetivo específico número 1. Objetivo de la investigación. Objetivo general: elaborar una aproximación teórica acerca de los saberes del docente en la enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria. Objetivos específicos: indagar los saberes que el docente tiene acerca de la enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria. La investigación que se desarrolló en el presente estudio es de tipo cualitativa, pues permitió comprender, analizar e interpretar el objeto de estudio e indagar sobre la naturaleza profunda de esa realidad. Está orientada por lo introspectivo vivencial, que según Padrón 2001 está definido por criterios muy particulares como son la selección del objeto de estudio, la naturaleza del conocimiento que produce el investigador, el método de hallazgo y el lenguaje que utiliza respectivamente. En atención al objeto de estudio, se consideró pertinente utilizar la etnometodología como método de investigación que permitió indagar el comportamiento de la vida diaria del grupo social. Por lo tanto, permitió significar los saberes de los docentes que trabajan en una institución educativa, en una escuela, en educación primaria, con respecto a la enseñanza de las ciencias naturales. El escenario de la investigación corresponde al Grupo Escolar Pedro María Ureña, ubicado en Ureña, Estado Táchira. Los informantes clave son 6 docentes de primero a sexto grado. La técnica utilizada para la recolección de la información fue la entrevista, y el instrumento utilizado, de acuerdo a la técnica empleada, fue el guión de entrevista, con preguntas generales basadas en los objetivos específicos. La valoración del instrumento se realizó a través del juicio de expertos y la fiabilidad a través del informe pactado. Obtenida la información, se procedió a su análisis por medio de los procedimientos y técnicas del método de análisis de la teoría fundamentada establecida por Strauss y Corbin en el año 2002, entre los cuales se encuentran el microanálisis y la teorización. El procedimiento del microanálisis es definido por los autores mencionados anteriormente como el detallado análisis línea por línea necesario al inicio de un estudio para generar las categorías iniciales con sus propiedades y dimensiones, y también para sugerir la relación entre dichas categorías.
Este procedimiento de revisión minuciosa de la información comprende las técnicas de la codificación abierta y de la codificación axial. Seguidamente se procedió con la teorización, que es la aplicación detallada del objeto de estudio, que comprende la técnica de la codificación selectiva, que nos permite integrar y refinar la teoría. A continuación se presentan los resultados preliminares del análisis de la entrevista realizada a los 6 informantes clave correspondientes al primer objetivo específico de la investigación: indagar los saberes que el docente tiene acerca de la enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria. Dimensión: saberes del docente. Los saberes del docente están relacionados directamente con el trabajo realizado en las instituciones educativas y en los ambientes de aprendizaje. Es decir, lo que se refiere a lo curricular, a lo profesional, a lo experiencial, a lo académico y a lo pedagógico. También los que tienen relación con su formación intelectual, con su desarrollo intelectual y con su práctica pedagógica, pues también están mediados por su actuación dentro del ámbito educativo. Estos saberes le proporcionan al docente una serie de principios que le permiten guiar, afrontar y resolver situaciones que se presenten durante su labor cotidiana. El análisis de la dimensión saberes del docente permitió organizar la información en las siguientes categorías: fuentes del saber docente, fortalecimiento de los saberes del docente, saberes del docente en la enseñanza de las ciencias naturales, definición del saber docente. Estas categorías a su vez originaron los siguientes conceptos emergentes: génesis del saber docente, definido como el saber que se genera progresivamente en el tiempo, el que construyen los docentes durante su vida académica y experiencial, lo adquieren y luego lo transmiten por medio de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la cotidianidad de su práctica pedagógica. Fundamentación para fortalecer el saber. Se define como el fortalecimiento de los saberes del docente durante su práctica pedagógica, con interacción permanente con sus pares, con los niños y con los expertos, al tiempo que con la reflexión respecto del proceso de construcción y de desarrollo de dichos saberes. El concepto emergente relacionado con los saberes difusos del docente en la enseñanza de las ciencias naturales en educación primaria es definido como aquellos saberes que carecen de claridad o precisión, pues se perciben de forma general y no pueden o no permiten resolver situaciones nuevas e imprevistas. Finalmente, el saber docente como otro concepto emergente, definido como el cúmulo de conocimientos que los docentes desarrollan durante su práctica pedagógica, adquiridos durante su formación académica y experiencial. Como concepto abarcador tenemos el siguiente: la pluralidad del saber docente. Los docentes poseen una diversidad de saberes que se generan en el devenir del tiempo, construidos durante el desarrollo de su vida académica y experiencial, fortalecidos por medio de la teoría, la interacción permanente con sus pares, los niños y los expertos, sobre la base de la reflexión permanente de su acción pedagógica durante el proceso de enseñanza. Finalmente se presentan las reflexiones preliminares. El saber docente se genera en forma progresiva desde la formación inicial, se cimienta en la experiencia, se transmite y realimenta en la práctica pedagógica en la escuela, donde el docente también aprende saberes y media en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los saberes docentes en la enseñanza de las ciencias naturales de educación primaria se fortalecen con la práctica pedagógica como espacio de conceptualización, investigación y experimentación, los cuales son importantes dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los saberes deben ser cada uno del dominio del docente, formados a partir de teorías y prácticas distintas que caracterizan a cada ser y que permiten asumir la pluralidad del saber en todos los aspectos, para que el docente pueda mediar el saber organizado en las ciencias naturales y promover el saber para la construcción de conocimiento relacionado con el mundo natural. A todos, gracias por su atención.